Conocemos ya la sintaxis de la definición de una función y en la cabecera hemos identificado lo que hemos llamado parámetros formales. Vamos a centrarnos ahora en este vídeo con mucho más detalle, a hablar acerca de los parámetros formales y también de los parámetros reales, que serán los valores que utilizaremos cuando llamemos a una función para dar el valor inicial a los parámetros formales. ¿Qué son parámetros formales? Los parámetros formales son los parámetros que se especifican en la cabecera de la función. Estos parámetros solo se pueden utilizar dentro de la función, concretamente en el cuerpo de la función. Son variables locales de la función que se está definiendo. Es importante destacar que cuando se declara un parámetro formal hay que indicar su tipo. Si hubiera más de uno, se separan por comas. Realmente se trata de una declaración de datos. Los parámetros reales, por contra, son las expresiones que se utilizan en las llamadas a las funciones. Sirven para dar el valor inicial a los parámetros formales. Insistimos en el término valor inicial. Cuando se llama a una función, se escribe el nombre de la función y a continuación la lista de los parámetros reales, los valores con los que vamos a inicializar los parámetros formales de la función. Importante, en la llamada no se especifica el tipo. No, el tipo se especifica únicamente en la lista de parámetros formales. Si hubiera más de un parámetro real, y eso es así porque la función tiene más de un parámetro formal, se separan los valores de los parámetros reales, se separan con comas. En la llamada a la función se escriben expresiones. Remarcamos el término expresiones, que sirven para adjudicar valores iniciales a los parámetros formales, para inicializar los parámetros formales. Vamos a ver algunos ejemplos. En el caso de esta llamada, utilizando la función cuadrado que vimos anteriormente, observe cómo estamos utilizando una expresión compleja como parámetro real. En particular, estamos utilizando un literal por el valor de un dato. En estas dos llamadas estamos llamando a la función cuadrado pasándole como argumento o especificando como parámetro real el nombre de una variable. Con lo cual, realmente lo que estamos haciendo es proporcionar como valor inicial al parámetro formal de la variable cuadrado el valor de la variable radio y en este caso el valor de la variable lado 2. Finalmente, en esta última llamada, especificamos como parámetro real un literal. Por lo tanto, este valor, el valor del literal, será el que se utilice para darle el valor inicial al parámetro formal en la función cuadrado. Aquí lo tenemos todo en un pequeño programa y vamos a ver su funcionamiento. Observe la definición de la función cuadrado antes de la definición de la función main. En la función main declaramos las variables resultado y valor, asignamos el valor 4 a valor y aquí tenemos la llamada a la función cuadrado. Observe que la llamada a esta función cuadrado se utiliza para darle un valor a la variable resultado. Por lo tanto, tenemos una instrucción de asignación que en la parte derecha tiene una llamada a función. Vamos a ver cómo se ejecutaría. El flujo de control salta a la definición de la función en el momento que hay una llamada a esa función. ¿Qué ocurre? Bien. En primer lugar, se realiza la correspondencia entre los parámetros. Cada parámetro formal recibe una copia del correspondiente parámetro actual. Dicho de otra forma, se realiza una asignación en tiempo de ejecución y es para cada parámetro formal se inicializa con el valor del correspondiente parámetro actual. Parámetro formal es un dato y el parámetro actual no deja de ser un valor. Así pues, en el ejemplo anterior, dato valdría 4. Esta forma de pasar o de inicializar los parámetros formales se llama paso por valor. Recuerda este concepto porque es fundamental.
Evidentemente necesitamos tantos parámetros reales como parámetros formales. A continuación, una vez ejecutado la correspondencia entre parámetros reales y formales, se empiezan a ejecutar las órdenes de la función hasta llegar a la instrucción return. En ese momento termina la ejecución de la función y la función devuelve el resultado de evaluar expresión. Ese valor se devuelve al punto donde se hizo la llamada a la función. Y a continuación, una vez que se resuelve la asignación del valor devuelto, el flujo de control prosigue donde se detuvo cuando se llamó a la función. Veámoslo con el ejemplo anterior. En este punto, la variable valor vale 4. Observe, estas serían las variables asociadas a la función main. Valor vale 4, resultado es indefinido, no tiene ningún valor. Y nos encontramos ahora la llamada a la función. Observe que no puede resolverse la instrucción de asignación porque la parte derecha tiene un valor desconocido. Así que la instrucción de asignación queda detenida y se procede a completar la llamada a la función cuadrado. Vale. La función cuadrado es llamada con un parámetro real valor. Observe que tenemos un parámetro real y un parámetro formal, con lo cual en principio en cuanto a números es correcto, valor es un dato doble y el parámetro formal dato es un dato doble. Por lo tanto, la correspondencia en tipo también es correcta. Se realiza entonces el paso por valor y el contenido de valor 4 se copia en el parámetro formal dato. Eso significa que la función cuadrado tendrá un dato local llamado dato con valor 4. Observe que existen dos copias de este valor. Uno es una variable local de la función cuadrado y el otro es una variable local de la función main. Se ejecutan las instrucciones de la función. En este caso se multiplicaría, como puede ver, 4 por 4, 16, y este sería el valor que se devuelve a quien realizó la llamada. Por lo tanto, dato por dato se sustituye por 16, que es el valor de la expresión, y este sería el valor que se devuelve a la función llamada. Podemos pensar que este valor 16 sustituye a esta instrucción de llamada. Por lo tanto, lo que realmente vamos a tener es lo que ve usted aquí. Resultado podría sustituirse por el valor 16. Se completa la instrucción de asignación y en este caso la variable resultado queda con el valor 16, el valor calculado por la función. Así que, como puede ver, el flujo de ejecución de una función en principio es relativamente sencillo. Hay una llamada a la función, se detiene la función llamadora, se ejecutan las instrucciones de la función llamada y al encontrarse la instrucción return se puede ya completar y continuar la ejecución por donde se quedó interrumpido en la función llamadora. ¿Cómo se realiza la correspondencia entre parámetros actuales, reales y formales? Bien, siempre debe haber el mismo número de parámetros reales que de parámetros formales. En nuestro caso, en la función cuadrado tenemos un parámetro formal, por lo tanto deberíamos tener un parámetro real. En este ejemplo, observe cómo tenemos dos parámetros reales, con lo cual se produce un error de concordancia y el compilador produciría un error durante la compilación. Debemos garantizar que el parámetro actual tenga un valor correcto antes de llamar a una función. En este caso es un error lógico el que se va a producir. Llamamos a la función cuadrado proporcionándole el valor de la variable valor, que en este caso, como puede ver, está indefinido, por lo tanto el resultado será también indefinido. En este caso el compilador no detendrá su compilación, pero se producirá un error lógico asociado a utilizar una variable no asignada, valor. La correspondencia siempre se establece por orden de aparición, 1 a 1 y de izquierda a derecha. Así, por ejemplo, la función resta, que como puede ver tiene dos parámetros formales, valor 1 y valor 2, y realiza la resta entre valor 1 y valor 2. Observe que la llamamos de dos formas distintas, un valor y otro valor. Por lo tanto, el
un valor vale 5, otro valor vale 4. Al llamar a la función resta, como lo que vamos a hacer es restar al primer parámetro formal el valor del segundo parámetro formal, al llamarlo con 5 y 4, 5 menos 4 sería 1. Pero si cambiamos el orden de los parámetros reales, estaríamos llamando a resta con 4 y 5. Por lo tanto, 4 menos 5 serían menos 1. Así pues, el orden siempre es de izquierda a derecha, recuérdelo. El parámetro actual, el parámetro real, ya lo hemos visto, puede ser una expresión. Y en ese caso lo que se hace es evaluar la expresión para conocer cuál es el valor concreto, y una vez que tengamos el valor concreto es cuando se realiza la llamada a la función. Así, en este caso, la llamada a la función hipotenusa, como puede ver, tiene dos parámetros reales que son expresiones, por lo tanto se calcula el valor de ambas expresiones. Por ejemplo, si lado 1 es 3 y lado 2 es 4, 3 por 3 9, aquí lo tiene, 3 por 4 12, aquí lo tiene, y el resultado de esta llamada es como si hubiéramos realizado esta llamada. Por lo tanto, una vez que se calcula la expresión, o sea, todas las expresiones, se puede ya realizar la llamada a la función hipotenusa. En este caso, 9 se asociaría al primer cateto y 12 se asociaría al segundo cateto. Hablando que los valores de los parámetros reales se copian los parámetros formales, evidentemente debe haber una correspondencia de tipo, o al menos deben ser compatibles. Así, si la función cuadrado tiene un parámetro formal de tipo doble, evidentemente podremos llamar a la función cuadrado proporcionándole un valor doble, pero también un valor entero, como puede ver aquí. El valor 7 en este caso se convertiría en 7.0 y sería perfectamente válido para realizar el cálculo en la función. Importante, dentro de una función podemos llamar a cualquier otra función siempre y cuando esté definida con anterioridad. El paso de parámetros entre funciones sigue las mismas normas que ya conocemos. Observe que la función hipotenusa podría llamar a la función cuadrado, porque después de todo, la expresión que calcula es la suma de dos cuadrados, para finalmente calcular sobre esa suma la raíz cuadrada. Así, para poder realizar este cálculo, la función cuadrado debe estar definida antes, por encima de la función hipotenusa, para que de esta forma el compilador, cuando se encuentre en la llamada a la función cuadrado, ya la haya procesado porque la ha leído previamente. Así que téngalo en cuenta, no se puede cambiar el orden de definición de las funciones porque en ese caso tendríamos un error de compilación. Así que observe como una función, en este caso la función main, llama a la función hipotenusa y la función hipotenusa podría llamar a la función cuadrado sin ningún problema. Los parámetros formales realmente son variables locales de la función y así es. Cualquier cambio que se realizara sobre ellos no va a afectar para nada al parámetro real si en la llamada se hubiera utilizado realmente una variable como parámetro real. Aquí tenemos un ejemplo. En la función main tenemos un dato que se llama valor, al que le damos un 3 como valor inicial, llamamos a la función con ese valor 3, con lo cual la función cuadrado realizará el cálculo 3 por 3 y devolverá el valor 9. La variable entrada valdrá 3 durante toda la ejecución, valdrá 3 inicialmente. En esta instrucción cambiaremos su valor por 9 y devolveremos el valor 9. Pero cuando retornamos y termina la ejecución, el valor de la variable de la función main en absoluto ha sido modificado, no puede modificarse. Este es un valor propio de la función. Seguiremos trabajando sobre esto, no se preocupe. Al terminar este vídeo, unos ejemplos rápidos que puede completar y ver en los apuntes. Una función que calcula si dos valores son iguales, dos valores dobles, en este caso 1 y 2, simplemente lo que hace es realizar la resta utilizando el valor absoluto entre ellos, y si su diferencia es más pequeña que un valor umbral establecido previamente, devolverá verdad y si no, devolverá falso. Función bool. Otra función que calcula si un número es par, pero cuidado, dos instrucciones return que aseguran un fracaso en su solución. Debemos utilizar programación estructurada con una sola instrucción return. Por lo tanto, esta función se traduce en esta otra, que es estructurada y es correcta.
Y finalmente, dado que una función devuelve un valor, debemos asegurarnos de que ese valor está calculado, está asignado y no devuelve ningún valor indeterminado.